Entonces vemos en la Biblia que Jesús siempre respetó a la autoridad, aun cuando era una autoridad corrupta. Era un gobierno que perseguía al cristianismo. Era un gobierno que durante casi 3 siglos los quiso matar y los persiguió a muerte por la predicación del evangelio, hasta que se dan cuenta que no pueden y entonces adoptan el cristianismo como su religión oficial. Y paradójicamente la caída del cristianismo no vino en la persecución, sino vino cuando llegó la paz. Cuando entonces se sintieron tan seguros y tan confiados que dejaron de buscar a Dios, dejaron de clamar a Él como lo hacían, y entonces vino una caída durante muchos siglos hasta que llegaron los reformadores. Pero bueno, hoy no quiero hablarte de la historia del cristianismo, sino de este principio que aprendemos en la Biblia, en que tenemos muchas cosas nosotros que llevarnos como cristianos, porque la Biblia nos manda que oremos por nuestras autoridades en 1 Timoteo capítulo 2, si tú lo ves en casa. Yo he estado compartiendo las últimas 3 o 4 semanas basándonos en Romanos capítulo 13, cuál es el papel del ciudadano cristiano, donde la Biblia estipula que el gobierno, ya sea para bendición o para juicio, pero sí o sí, todas las autoridades son puestas por Dios. Entonces vamos hoy a aprender algunas cosas bien interesantes, pero el mensaje va a estar fuerte. No te lo tomes personal. Si te queda el saco, póntelo. Si no te queda, pues pónselo al de al lado, ¿verdad? O etiqueta a alguien ahí en Facebook en la transmisión. Pero hoy quiero compartirte acerca de, y este es el título, bueno, no sé si ya lo pusieron en pantallas, ¿verdad? Bien patriota nuestra portada. Vamos a ver cuál va a ser o cómo puede ser la verdadera transformación de México. Estamos en un gobierno que se llama a sí mismo la Cuarta Transformación. Y quiero aclarar antes de empezar que este mensaje es totalmente apartidista. Yo no estoy pretendiendo hoy ni apoyar ni atacar a ningún partido político. La verdad es que al menos nuestros 3 candidatos para presidente me dan pena ajena, y de los 3 no haces uno. En cuanto a las demás posiciones, ¿verdad? Votaré por un partido que apoye los valores, la vida, la familia, aunque tengan cosas que mejorar, ¿verdad? Como cristianos es lo que debemos de defender, pero desafortunadamente los 3 candidatos se han ya postulado abiertamente totalmente en contra de los valores que nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad? Entonces, que por ahí una dijo que creía en Dios y no sé qué. López Obrador dijo lo mismo hace 6 años, y lo primero que hizo en su gobierno fue invocar un montón de espíritus ancestrales, ¿verdad? Entonces te van a decir, y es lo que veíamos el jueves en Romanos, lo que quieres oír. Pero en los debates ellos dijeron que están a favor de todo el movimiento LGBT y toda esta agenda global, etcétera, etcétera. Entonces es tristísimo que tengamos nada más estas opciones, pero no nos queda, ¿verdad?, más que ejercer nuestro voto y orar por ellos. Y lo primero que vamos a ver, y con lo que voy a comenzar, y que va a parecer aparentemente contradictorio con lo que te estoy diciendo, pero de los 3 puntos que veremos, quiero comenzar con esto, y es que quede quien quede en el gobierno, le tendremos que respetar, ¿verdad? Y tendremos que orar por ellos, y tendremos como pueblo de Dios, siempre y cuando no violen la palabra de Dios, pero saber que cuentan con el pueblo de Dios. Nosotros podemos expresarnos, podemos debatir, podemos manifestarnos pacíficamente. Hay muchas maneras, hay vías para exigir nuestros derechos. Hay instituciones que se han formado para defender la vida, para defender la familia de una manera legal. Pero mis hermanos, tenemos que hacer un lado todos estos discursos de paranoia, de odio, de división que tenemos entre nosotros, porque es bien triste ver que muchos cristianos en tiempos electorales se empiezan a pelear para defender a su gallo, y que empiezan ahí entre hermanos, no, y es que Morena, no, y es que el PRI robó más, no, pero es que el PAN, y realmente todos son más de lo mismo. Y un grave error, no hablar de eso, ¿verdad? Porque hoy quiero hablar más de nosotros, no de ellos. Pero un grave error que veíamos en estos estudios de Romanos es que creemos que un cambio radical va a venir cuando cambie un gobierno. Hemos tenido a todos los colores, ¿verdad? Así como tienda de helados, ya probamos todos. Y un cambio de gobierno nos ha quedado bien claro, puede mejorar algunas cosas, empeorar algunas cosas, pero un cambio radical como el que México podría tener, no lo hemos vivido. México es un país que yo creo que tiene para ser un país poderosísimo, próspero, tantos recursos naturales que nosotros tenemos, nuestra posición geográfica, lo más valioso que tenemos, ¿qué es? ¿Qué es? Hablando humanamente, ¿verdad? Dile al de al lado, tú y yo y el de atrás, nosotros, ¿sí o no?
el mexicano, ¿verdad? Nosotros somos el recurso más valioso que tiene este país y no le hemos sacado el provecho y no hemos vivido en un país que realmente podría de ser de primer mundo porque creemos que el problema es un problema político. Y hoy vamos a demostrar con la Biblia y con argumentos también racionales, ¿verdad?, que el problema es un problema moral, que hasta que no entendamos que es el pecado en el corazón del ser humano, puede venir un gobernante que proviene del pueblo, que proviene de la clase empresarial, que proviene de la clase política. No va a haber un cambio radical si este gobernante no tiene temor de Dios en su corazón. Y lo que es triste aquí es que no lo entendamos y nos empezamos a pelear como si ellos fueran nuestro Mesías. Y empezamos, yo conozco realmente a familias que se dejaron de hablar, a hermanos que se dejaron de hablar, bueno, pastores que se dejaron de hablar. Y yo hace poco les dije, a mí me encanta el chisme, o sea, no hacer chisme, sino enterarme de todo, ¿verdad? Y algunos son tan prudentes que expresan sus pleitos a través de redes sociales. Dije, a este hay que seguirlo, ¿verdad? Y ves cómo entre pastores se empiezan ahí a pelear y cosas por el estilo. Y dice, bueno, ¿qué nos pasa? ¿No? Se nos olvida que es Cristo quien nos une. Y medito yo en la Biblia y digo, si Dios no avaló que los corintios se dividieran por hombres de Dios, ¿verdad? Y Pablo se los puso, decía mi abuela, como camote, porque unos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Y dice Pablo, ¿y quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién es Cefas? ¿Que no es Cristo el que murió y resucitó? ¿Que no es por él que somos salvos? Entonces me preguntaba yo al meditar en esto, si Dios no autoriza que por hombres de Dios nos dividamos, ¿como de dónde sacamos que por partidos políticos sí? Y así están muchos. Ya no es yo soy de Pablo y de Apolo y de Apolos y de Cefas. Ahora es yo soy de Sheinbaum, yo soy de Xochitl, ¿no? Y algunos despistados por ahí, yo soy de Maines, ¿verdad? Y se empiezan a pelear, ¿no? Xochitl es la esperanza de México, no, Sheinbaum es la esperanza, no Maines, no, Cristo es la esperanza de México. Y te quiero dar una noticia mala y una buena. ¿Cuál quieres primero? La mala, masoquistas, a sufrir, ¿verdad? Luego. Según las profecías de la Biblia, un cambio radical en los últimos tiempos no veremos. La maldad va a aumentar. Las catástrofes naturales, los tsunamis, guerras, terremotos, pestes, tiempos de crisis van a seguir aumentando. Pero ¿quieres que te dé una buena? Cristo va a regresar y la Biblia dice que va a establecer su reino. Y muchos creen que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Yo he leído que la Biblia dice que los justos heredarán la tierra y reinaremos juntamente con Él en una tierra recreada y restaurada donde los cielos van a bajar, se van a unir los cielos con la tierra y reinaremos con Cristo. Y si lees Apocalipsis vas a ver muchas veces que habla del siguiente término que vio Juan a gente de toda tribu, lengua y nación. Sigue habiendo representaciones o embajadas de lo que fueron los países en la tierra, en la nueva tierra, en la vida eterna. Algún día veremos el México que anhelamos. Algún día tendremos ese México precioso, próspero, bendecido, que va a conservar, obviamente quitando todo lo que tiene que ver con el pecado, la cultura, la idiosincrasia, ¿verdad? Porque la Biblia habla de que hay una continuidad entre nuestra identidad en la tierra con nuestra identidad en el cielo. Se quita el pecado, no la personalidad. Di conmigo, uyuyuy, ay. Mucha gente cree que vamos a ser como espíritus ahí flotando en el aire, tocando el arpa en las nubes nada más. No. Entonces vamos a vivir algún día una verdadera transformación donde Jesús no será el presidente, sino va a gobernar como lo que ya es, Rey de reyes y Señor de señores. Y esto quiero decirte, espérame tantito, no importa quién quede como presidente a partir de mañana, tú no tienes que tener miedo, no tienes que perder la paz. ¿Y qué va a pasar? Lo vi hace 6 años y lo sigo viendo ahora. ¿Y qué pasa? Se preguntaban si México se convierte en Venezuela. A fin de cuentas no pasó. Y estamos de acuerdo que muchos también exageraron, ¿verdad? Y fue una campaña también de mucho desprestigio. Hubo cosas malas, pero tampoco esto que decían sucedió. Y yo siempre estuve con paz. Y puedes escuchar los mensajes de hace años y ver que así es, por una razón. Y quiero repetírtela el día de hoy. Gobierne quien gobierne en este país a partir del próximo año. Hay algo que no sabemos, no tenemos la ciencia cierta quién va a ganar. Parece por las encuestas que ya sabemos quién, ¿verdad? Pero de una cosa sí tenemos certeza. ¿Qué va a pasar en 6, en 12, en 18 años? No lo sabemos.
pero Cristo seguirá siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no va a ser el presidente, Él va a ser el Rey absoluto y soberano, no de esta nación, sino de todo el universo. Y en eso tenemos que descansar. Y por eso un cristiano no puede estar afligido y estresado. Y si no queda mi compadre, ¿qué voy a hacer? ¿Te imaginas a los ángeles allá arriba? ¡Oílo! Si no queda su compadre, es que mi compadre iba a ser diputado. Pues tu papá es el Rey del universo. Pero no lo creemos realmente. Tenemos palancas celestiales. Somos embajadores en nombre de Cristo, representante, no del PRI, no del PAN, no del iba a decir el perderé, pero no del PRD, no de Morena. Somos representantes del gobierno, del reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos una charola mucho más grande que la de nuestros políticos, porque la de ellos caduca, la nuestra no tiene caducidad, porque fuimos comprados a precio de sangre. Y eso no nos dio una herencia a los siguientes 6 años, nos dio una herencia eterna, que no caduca, que permanece para siempre. Y en eso nosotros tenemos que descansar. Ahorita voy a ir para allá. Regresando a lo que estaba, ¿verdad? Tenemos nosotros que unirnos como familia. Y sí podemos debatir y platicar, echar el bullying santo, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre cuidando que eso no traiga una división. Hay iglesias que hasta se han llegado algunos de sus miembros a ir por razones como estas, ¿verdad? Porque se empezaron a pelear con los líderes, con el pastor, porque no apoya tal partido, porque sí apoya tal partido, ¿verdad? Y vuelvo a repetir las palabras de Pablo: no somos de Apolos, no somos de Cefas, di conmigo, ni de Sheinbaum, ni de Xochitl, ni de Maines, le pertenecemos a Cristo. Y eso es lo que nos une. Tenemos diferentes colores en los partidos, ¿verdad? Pero Cristo es quien nos une. Y alguien que está en Cristo, naturalmente, va a apoyar, aunque en México es cada vez más difícil encontrarlo, ¿verdad? Va a apoyar a quien está a favor de la vida, de la familia, de los valores que representan lo que nosotros creemos. En unas horas, seguramente por el PREP, sabemos quién va a gobernar el país a partir del próximo año. Si es en enero, ¿verdad? Que es porque algún cambio hicieron de calendario. No sé si me estoy confundiendo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿O desde diciembre ya? ¿Sí? Dicen que octubre. Bueno, en los próximos meses, ¿verdad? Porque a partir de estas elecciones hay un cambio en la toma de posesión, pero el punto es que sabremos ya quién va a ser prácticamente la persona que gobierne. Quizá algunos celebrarán, algunos no, pero esto nos tiene que quedar bien claro. Tenemos que respetar y tenemos que orar por esa persona, y no podemos enojarnos tanto que te dejo de hablar porque tú le hablaste a fulano de tal. Y sabes, hace 6 años yo veía gente muy molesta, amargada. La próxima semana voy a hablar de la amargura. De hecho tocaba eso hoy, pero quise hacer un tema especial por las elecciones, pero toca la última parte de por qué la gente se aparta de Jesús y es la raíz de amargura. Pero había gente así amargada que decía: pues me voy a ir del país. Y les dije el versículo favorito de mi abuela: la puerta, tú te lo sabes, mi hijo. Primera epístola de nuestras abuelas, le escribieron juntas esta carta, capítulo 6, versículo 12. Está muy ancha. Cuando le quieras llegar, llégale. Gente así en México no sirve para nada. En despegar.com hay vuelos muy baratos por si quieres irte del país mañana mismo. Y seguramente, gente tan positiva, tan honesta, tan productiva, tan trabajadora como este tipo de gente, pues en otros países serán bienvenidas, ¿verdad? Pero si te quedas, necesitamos la mejor versión de ti. No un perico que esté 6 años quejándose. Gente que esté 6 años clamando, 6 años trabajando, 6 años echándole ganas. Porque hay mucha gente que solamente se queja y se queja y se queja, pero no hace nada por su país. Y te voy a demostrar en los siguientes puntos que no solamente no hace nada, sino que es parte del problema, pero no lo quiere ver. Entonces hay personas todo el tiempo echando odio nada más y dividiendo y peleando, pero dices: a ver, ¿y qué has hecho por tu país? Al menos has orado por tu país, para empezar por ahí. Porque bien buenos para quejarnos por nuestros gobernantes, pero ¿en cuántas tardes de oración has estado con nosotros cada último domingo de mes orando por ellos? Los que sí vienen, digan.
Pero qué bueno somos para quejarnos, ¿verdad? Entonces, por el bien de México, ojalá que alguien le hable de Cristo a nuestro futuro gobernante, que tenga convicciones en su corazón, ¿verdad? Pero si no es así, tenemos que estar tranquilos por la razón que ya vimos. Ellos a lo mejor no van a cumplir sus promesas, pero Dios siempre cumple sus promesas. Él no olvida su pacto ni muda lo que ha salido de sus labios. Y si sostuvo a 40 millones sostuvo eran más de 2 millones de personas, 40 años en el desierto. Si sostuvo a la iglesia primitiva cuando los perseguía el imperio romano por la predicación del evangelio, ¿qué nos hace dudar de que Él seguirá teniendo cuidado de nosotros? ¿No ha sido fiel contigo y conmigo hasta el día de hoy? ¿No es uno de sus nombres Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá? Si vienes con alguien de confianza, dale un zap y dile: ¿y entonces de qué tanto lloras? Ahora, lo segundo que quiero que veamos es que un cambio de gobierno, puede sí empeorar algunas cosas, mejorar otras cosas, pero como lo decía hace rato, México realmente tiene potencial para crecer y cambiar muchísimo. Y esto no va a suceder cuando hay un cambio de político, cuando hay un cambio de partidos políticos, sino cuando hay un cambio en el corazón del ser humano. No podemos, siendo un país que ha hecho tanto al lado a un Dios tan bueno como el que tenemos, esperar ver su favor y su bendición sobre nuestro país. Como iglesia descansamos en que Él tiene cuidado de sus hijos, pero estos mensajes de que México va a ser transformado y México para Cristo son mensajes populares que la iglesia aplaude porque suenan bonitos, porque son humanistas. Pero desde que yo tengo 10 años de edad recuerdo estos mensajes. Y México entero va a venir a los pies de Jesús. ¿Realmente ha pasado? No. Y veremos. Y la gente aplaude y se emociona. Y no es que esté de mala copa, de amargado o algo por el estilo. ¿Cómo estar amargado, mis hermanos? Ganamos la número 15 la semana pasada. Vengo hiper contento. Y si era penal, por supuesto que sí. Al final vamos a orar por los políticos y por ese árbitro justo. Es un varón de Dios y levantaremos una ofrenda para él a nombre de todos los americanistas, para que siga siendo justo en los siguientes partidos, ¿verdad? Entonces no es por eso, sino porque mira, este mensaje populachero te hace sentirte bien un rato, pero después trae decepción y frustración a la gente, porque pone su esperanza en el lugar equivocado. Cuando estamos conscientes de la realidad, entonces no hay posibilidad de que alguien nos rompe el corazón, de que alguien nos lastime, porque ya sabemos qué sí tenemos y qué no tenemos. Y entonces partimos de una esperanza verdadera, fundamentada en las verdades de la palabra de Dios y no de espejismos ni de espejitos, ¿verdad? La triste realidad es esta: México es un país lleno de idolatría. Y la iglesia cristiana no la ha terminado, la ha multiplicado. Porque mientras algunos contribuyen a la idolatría adorando estatuas, imágenes, estampas, por ignorancia, porque no saben lo que la Biblia enseña, nosotros que sí sabemos que está prohibido, estamos peor. Porque llegan muchos cristianos: aleluya, yo quité ya mi estampa y a mi ídolo y a mi estatua y pusiste el autógrafo de Marcos Witt, el boleto VIP para escuchar a Miel San Marcos. Ahora ya, si te lo regalaron o te sobró el dinero y querías, pero hay gente que de verdad sé que le cuesta mucho trabajo, que carece de muchas cosas que sería mejor para su familia, y que va y paga un dineral por estar hasta adelante enfrente de su ídolo. Un día llegó un hermano conmigo: ay, Jesse, me dio su autógrafo Jesús Adrián. Y yo: ay, qué emoción. Lo vi hasta adelante. Tienes ahora ídolos de carne y hueso. A lo mejor tú dices: yo nunca lo he hecho. Bueno, si acaba el mensaje y vienes a pedir consejería a un hombre y no lo has buscado en la palabra de Dios, vienes a pedir oración a un hombre y no has orado directamente delante de Dios, es una forma de idolatría. Porque idolatría no es un estampa, una estatua, es cualquier cosa, cualquier persona en tu vida que reemplace el lugar que le pertenece a Dios. Estamos para servirte, sí, pero no para reemplazar a Dios. Si tú escuchas más mis prédicas de lo que lees la Biblia, eres un idólatra. Te dije que iba a estar fuerte. Y yo no voy a contribuir a esto. Pero muchos lo alientan. Pastores que publican más sus frases personales
sus fotos por todos lados que la misma palabra de Dios, sus frases motivacionales tuiteras, más que los versículos de la palabra de Dios, como si lo que nosotros tenemos que decir fuera mejor que lo que la Biblia tiene que decir. ¿Sabes qué tenemos que decir nosotros? Nada más que lo que está escrito en este libro. Y nuestra chamba es explicar lo que ya Dios nos dijo, punto. Entonces, un principado de idolatría, y el cristianismo, en vez de ir en contra, se une al movimiento. ¿Cómo esperamos ver una verdadera transformación si nuestra confianza está puesta en el líder religioso, en el político y no en el Señor? ¿Y qué dice la Biblia en Jeremías 17 del 5 al 6? Vamos a leerlo. Silencio sepulcral. Conste que les advertí que iba a estar fuerte. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué mucha gente no prospera? ¿Por qué no avanza? Porque dice, este tipo de personas que no están clamando a Dios, confiando en Dios, descansando en el favor de Dios, dice, van a ser como la retama del viento, y no verán cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Qué fuertes advertencias, pero es la realidad de mucha gente. Está en un desierto, no ve cuando viene el bien, porque nunca en su vida ha puesto su confianza totalmente en Dios. Porque está puesta en la opinión del hombre, en las promesas del hombre, en la campaña del hombre, en el monedero del hombre, en el diagnóstico del hombre, en el consejo del hombre, en la oración del hombre, y no estamos confiando en Dios. Y así no puede haber prosperidad, no puede haber avance, no puede haber sanidad. Dios es bueno. Y Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque si tú, siendo mal padre, sabes dar a tus hijos buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu o buenas cosas, según el pasaje que leas, a los que se lo pidan? Él quiere en la parte espiritual y en la parte secular bendecirnos, pero todo comienza de pedid, buscad, llamad. ¿Cómo voy a encontrarme con el favor de Dios si no lo estoy buscando? Me buscarás y me hallarás, es la promesa, porque me buscarás de todo tu corazón. Y mientras sigamos siendo un pueblo, una iglesia apática, que no busca a Dios, que no clama a Dios, ay, qué flojera leer la Biblia, no, qué flojera discipularme, las tardes de oración, no, orar en mi casa, menos, no voy a ver el favor de Dios en mi vida. No voy a ver cuando viene el bien. Y todo lo que dice, continúo leyendo ahí mismo, en el versículo 7, dice, mas bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en él, porque será como el árbol plantado, preciosa promesa, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, mucho lo experimentamos en la pandemia, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mientras otros se entristecen, se amargan, se deprimen, los que confían en Dios van a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y no se seca y no se cansa y no desmaya. Queremos una verdadera transformación. Tenemos que comenzar por preguntarnos, ¿dónde está puesta la confianza del pueblo de Dios? Mientras mi esperanza siga siendo un político, un pastor, un líder, mi jefe, mi esposo, mi papá, y no el Dios Todopoderoso, seguiré recogiendo las migajas de la mesa en vez de sentarme a la mesa del Rey y disfrutar del banquete que Él tiene para nosotros. Disfrutar de todas sus bendiciones, disfrutar de su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, de sus pensamientos que son de bien y no de mal. ¿Te das cuenta cuántas promesas hay de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros? Pero no podemos experimentar de esto si no está nuestra confianza, nuestra búsqueda realmente descansando en Él. Seremos solamente parte del problema. Como te decía hace rato, más de lo mismo. Pero ¿sabes quién es lo mismo? Nosotros. Porque mucha gente piensa, no, es que este político viene de un estrato social bajo.
Y él conoció la pobreza, entonces él sí va a ayudar a los demás. Ha habido centenas de políticos que vienen de familias de escasos recursos. No es que él viene de clase empresarial, no necesita. Ha habido decenas de políticos que vienen de clase empresarial. El problema no es de dónde viene. El problema es si tiene o no tiene a Cristo en su corazón. Hay un dicho por ahí que yo digo debería de ser un versículo, y es que el pueblo tiene el gobierno que merece. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno es un representante del pueblo, es parte del pueblo, salió del pueblo, es el pueblo. Está haciendo lo que haría el pueblo si estuviera en su lugar, nada más. Y te lo voy a demostrar. Porque muchos se indignan. No, si yo estuviera ahí, yo no haría eso. Si tú no tienes convicciones, harías eso y más. Y por eso te digo, somos un poco hipócritas, porque mira, nos quejamos, por ejemplo, de la inseguridad. Pero ¿de dónde salieron los delincuentes que hay en las calles? ¿Vienen de Indonesia? ¿O son extraterrestres que aterrizaron en la tierra? Algunos son de otros países, pero la gran mayoría son mexicanos, educados por padres mexicanos. ¿Y la culpa es del gobierno? ¿O de papá y mamá que de entrada no estuvieron en casa cuando ese niño nació? Y que según psicólogos y gente que estudia la conducta humana, un padre ausente aumenta más del 70% las posibilidades que ese niño de grande es un potencial delincuente. Pero papá abandonó a su hijo, o se la pasaba trabajando pensando que lo más importante era el dinero, dando un doble mensaje: no me interesas, número uno; número dos, lo más importante es el dinero. Entonces el niño crece sin la figura de su padre, aumentando ya las probabilidades, sin la figura de su madre, que también estaba todo el tiempo estresada y preocupada únicamente por el dinero, y aunado a eso le mandan un mensaje: dinero, 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 dinero. ¿Qué va a hacer de grande? Tratar de conseguir dinero, por las buenas o por las malas. ¿Quiénes les enseñamos a pelear, a insultar, a humillar, a agredir? ¿Quiénes ven al varón violentando a la mujer en casa desde pequeña edad? ¿Quiénes ven que un hombre no fue capaz de cumplir con su palabra y permanecer fiel hasta que la muerte los separe? ¿Quiénes son los que comenzamos a devalorizar sus valores, a hacer añicos las pocas convicciones que tenían? Entonces ese niño que creció sin un centímetro de la palabra de Dios en su vida, sin una sola letra, sin un gramo de integridad, con mal ejemplos por doquier, se vuelve un delincuente, afecta al resto del país, y la culpa es del gobernante. Pastor, los cristianos no hacemos eso. No tienes idea cuántos testimonios de madres con hijos delincuentes que lo siguen encubriendo. Pastor, es que me robó a mí, me golpeó a mí, ¿qué hago? Denúncialo. Ay, no, pobrecito. Entonces no te quejes. No es falta de misericordia, no, se llama justicia. Y quizá en la cárcel Dios tenga que quebrantar su corazón. Mejor entrar al cielo, Jesús dijo, manco, tuerto, que perder tu alma, que no entrar al reino de los cielos. Mejor que pase un tiempo muy fuerte en su vida, pero que ahí el Señor lo quebrante y que conozca de Cristo. Acá hay pobrecito que nunca sufre y que se vaya al infierno. Pero esto es un claro ejemplo de cuán poco confiamos en Dios. Y esta es otra forma de idolatría hacia tu pequeñín. Te conté hace poco que tuve un caso donde una familia estuvo así años. Llegó un punto donde les dije: no sé para qué me piden consejos si siempre hacen lo que quieren. Pierden su tiempo y más en perder el mío. Si el niño en casa tiene luz, agua, internet, teléfono, comida, vestido, no lo obligan a estudiar ni a trabajar, ¿cuándo va a cambiar? Están creando un inútil, están siendo cómplices de un futuro delincuente, de un bueno para nada. No que sea bueno para nada. Están convirtiéndolo en eso, y eso él no es. Él tiene potencial, tiene dones. Bueno, si viene al Señor puede tener esto, ¿verdad? Y tener un propósito en la vida, pero así no le van a ayudar. Hasta que una vez acuchilló a alguien de la familia, lo denunciaron. El Señor lo quebrantó, y te dije hace poco, me vino a mí personalmente, a mí me odiaba porque sabía lo que yo aconsejaba, me vino a dar gracias, y Dios ha bendecido su vida y de su familia. Tuvo que tocar fondo para reaccionar. Si alguien hubiera ayudado al hijo pródigo, a Nabucodonosor, en sus tiempos de escasez, nunca habrían vuelto a casa. Entonces nosotros somos los que construimos este país, y luego la culpa la tiene el gobierno. Es que los policías son corruptos. ¿Quién los hizo corruptos?
Cuando te detuvieron, ¿qué les dijiste? No, pastor, no fue una mordida, fue una ofrenda de amor. Y hasta dejaste de dar tu diezmo ese domingo porque se lo ofrendaste al poli. En vez de decirles, soy cristiano, levánteme la infracción. Yo te conté una vez cuando recién pusieron policías mujeres en tránsito, ¿se acuerdan? Que porque los hombres eran los corruptos y con las mujeres eso no iba a pasar. Enfrente del outlet, entre el outlet y Lerma, justo en esa esquinita, seguramente te has dado cuenta que hay como un retorno que está al revés. Entonces yo me metí mal una vez que no me acuerdo qué andaba haciendo ahí, de ahí me iba a Santa Fe. Y creo que fui a casa de un hermano, de ahí iba a Santa Fe, me lo di mal y me agarra una policía. Entonces se acerca al coche, no me acuerdo por qué razón me tenía que quitar la placa. No, cuando no traes licencia te llevan el coche al corralo, entonces no era eso, simplemente era la infracción, me iban a quitar la placa y que tenía que ir a recogerla hasta no sé dónde, me dijo, muy adentro, ese es haciendo todo el escenario caótico, ¿verdad? Me dice, ¿o quiere que le ayudemos de alguna manera, joven? Me dijo la señorita que no es corrupta, ¿verdad? Entonces le dije que no. Se acerca un compañero varón que estaba con ella y le dije, mira, no me di cuenta de esto, discúlpame. Obviamente no es que me quise meter a la mala. Le dije, si me tienes que levantar la infracción y tengo que venir por la placa después. Le dije, pero ahorita necesito ya que me la levanten porque tengo que ir a Santa Fe, soy pastor y tengo que dar un mensaje, en menos de una hora tengo que estar ahí. Le dije, ahorita no me da tiempo de ir hasta donde me dices y después yo vengo y ahorita pues ya lo que tengas que hacer, ¿verdad? No, si quiere le ayudamos. Le dije, no, le dije, soy pastor y la Biblia dice que tengo que respetar la autoridad, entonces si cometió una infracción pues ni modo. Se acerca con la señorita, no sé qué le dice, pero veo que pone cara de enojada. Regresa conmigo, me entrega mi licencia y me dice, ya le dije que es usted pastor, no se preocupe, ya se puede ir, discúlpenos. Me quiso morder y se encontró con un pastor pero alemán que le salió mordiendo a ellos, ¿verdad? Pero no es la cultura que tenemos. Nos quejamos de nuestra policía, pero nosotros somos los primeros. Nos quejamos de nuestros jueces, pero ¿quiénes son los que dan los sobornos a los jueces? Yo le he dicho en consejería, hermanos, puedes demandar y todo aquello que esté dentro del marco de la ley sin tratar de comprar a nadie. Y han escuchado testimonios aquí de personas que tuvieron emporios de abogados encima y que Dios les terminó dando la victoria, que Dios les hizo justicia. Nos quejamos de la corrupción de nuestros gobernantes. Es que se robó millones. Y cuando tú fuiste al restaurante y no te cobraron el postre, ¿qué hiciste? ¿Llamaste al mesero para decirle, joven, se le olvidó cobrar el postre? ¿O te hiciste pato? Y muchos dicen, no, fue una ofrenda de Dios. No es una ofrenda, alguien se le olvidó cobrártelo y tu responsabilidad es reportarlo. La cuenta estuvo mal, te la dieron invertida y te cobraron de menos. No es una bendición de Dios, es un error de los hombres. De hecho es una prueba de Dios para ver tu honestidad. Y te advierto lo que la Biblia dice, no has sido puesto sobre mucho porque ni en eso poco has sido fiel. Porque el que no es fiel en lo poco no puede ser puesto sobre mucho. Te lo explico de otra forma. Si tú no tuviste la honestidad para reportar un postre de 20, 50, 100, 200 pesos, no sé a dónde vayas a comer. ¿Qué te hace creer que serías honesto para no quedarte con 20 millones de pesos? Si por 200 o por 20 sacaste ventaja y ni con tan poco pudiste ser fiel, ¿crees que en la posición de un político que de repente le ofrecen 20 millones en efectivo, tendrías el valor de decir no? Sí, lo haría, pastor, no te creo. Si con 20 pesos no pudiste, menos lo harías con 20 millones. Todo lo que sucede es que ellos roban más solo porque tienen más posibilidad de hacerlo, no porque sean diferentes al resto del pueblo de México. Todos son igual de corruptos. Simplemente unos pueden robarse un postre, una pluma en la escuela, una goma del compañero.
la cartera que te encontraste que no reportaste, el teléfono que no reportaste, mientras que ellos pueden robarse millones. Pero corruptos son todos. Te dije hace rato, ellos representan al pueblo porque vienen del pueblo y porque son el pueblo. El político es el pueblo con poder, nada más. No es que llega al gobierno y de repente algo pasó, oh cielos, soy corrupto. No, viene de un pueblo corrupto. El pueblo de México, te dije hace rato, el mexicano tenemos tanto potencial, pero sin Dios es lo que somos. Con Dios y con temor de Dios somos un pueblo precioso, pero sin Dios somos un pueblo idólatra y un pueblo corrupto. Y dice Jeremías 6:13, ve qué fuertes palabras, porque no es mi veredicto, es lo que desde aquellos tiempos la Biblia afirmaba. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande es el juicio proclamado contra Jerusalén y Judá. Y fíjate por qué, porque dice, todos siguen, cada uno sigue la avaricia. Y se metió hasta el sacerdocio, fíjate, desde el profeta. Jeremías 23 lo hemos hablado de que profetizaban pura mentira y pura vana esperanza y no tenían la convicción para denunciar el pecado. Hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Entonces tenías al profeta que en vez de llamar al pueblo al arrepentimiento, Jeremías 23, Jehová dijo, paz tendréis, no vendrá mal sobre ustedes. ¿No es lo mismo que está pasando hoy? Tenemos un México perdido por el pecado. Y en vez de decir a México, arrepiéntete, ¿qué es lo que se predica hoy en muchas iglesias? Pura motivación, puro humanismo, puro libertinaje. Dios está contigo, te va a ir bien. No es cierto. Separados de mí, Jesús dijo, nada podemos hacer, sin Él no nos va a ir bien. Te puede ir bien económicamente, pero no en tu vida. No vas a tener la capacidad de disfrutar lo que tienes. No va a haber estabilidad en tu familia. No va a haber bendición, porque sin Él no podemos hacer nada. Conmigo, dijo Él, llevarás fruto, mucho fruto y más fruto. Separado de mí nada podemos hacer. Ahora, yo no estoy con esto queriendo justificar a los malos gobernantes. Claro que tienen que hacer bien su chamba y Dios les va a demandar y juzgar, y ya lo está haciendo por no llevarlo a cabo. Pero mi punto es, uno, el cambio comienza desde abajo, no desde arriba. Cuando el pueblo comienza a tener convicciones, porque tienes un pueblo con convicciones. Cuando el pueblo gobierna, ¿qué tendrás? Un gobernante con convicciones. Pero si el pueblo es idólatra y corrupto, cuando el pueblo gobierne, ¿en qué se convertirá? En un gobernante idólatra y corrupto. Y es lo que tenemos, gobernantes idólatras y corruptos. Todos. Absolutamente todos. Bueno, por ahí algunos cristianos contados. Conocido testimonios de algunos que fueron de bendición en el lugar donde estuvieron gobernando, pero sin Dios no. Y número dos, nosotros necesitaríamos menos de ellos si hiciéramos bien nuestra chamba. Nos quejamos de la crisis, pero ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Escucha el mensaje del jueves, hablamos del cristiano y la deuda, primera parte, lo puedes buscar en el Facebook de un servidor. Veremos la segunda parte la próxima semana. Ponía un ejemplo solo que quiero repetir, no voy a dar todo el mensaje. Diciembre, entre aguinaldos, bonos, prestaciones, repartos de utilidad, los comerciantes que venden 3-4 veces más. El punto es que la gran mayoría recibe más en diciembre que en cualquiera de los otros 11 meses del año. ¿Correcto? La gran mayoría. Hay casos contados donde no. Naturalmente en enero nuestras finanzas tendrían que estar mejor o peor que en diciembre. Mejor, porque recibí más que lo que recibo todo el año. Pero ¿cómo le llamamos a enero? Díganmelo ustedes. ¿No es el colmo de cinismo? La cuesta de enero, la forma decente de decir que todo el mundo está bien amolado ese mes. Y dices, pero ¿por qué se acaba de recibir más? Porque todo lo derrochó. Porque esta es la cultura que tenemos. Recibo, malgasto, aún en los cristianos. Algunos son avaros y todo lo guardan, y otros, como Jehová Jireh, todo lo malgastan. Perdón, pero cuando José recibió en los 7 años de abundancia, gastó, usó para su sostenimiento y ahorró para invertir y tener más en los siguientes años. Luego la gente nada más critica y no sabe las decisiones que uno ha tomado los últimos 15, 20 años de su vida. Es bien fácil para la gente hablar. Ay, mira el hermano. Y tú no sabes que mientras tú derrochaste, el hermano hizo sacrificios que tú no hiciste en su momento.
que tomó buenas decisiones que tú no hiciste en su momento, que cuando recibió extras lo invirtió en vez de malgastarlo, que es lo que la gente hace. Recibo a malgastar, endeudarme, a comprar cosas que no necesitas. Pero la culpa la tiene el gobierno. Viene la crisis, la culpa la tiene el gobierno. Me enfermé, la culpa la tiene. ¿Has escuchado a los enfermos de quién se quejan? Del seguro social o del seguro popular. No, no soy yo. No, doctor, es el gobierno. El gobierno te inyectó la diabetes, te dio una pastilla para que te diera hipertensión. Bien. Necesitarías menos de sus sistemas de salud si tú cuidaras tu cuerpo como lo que es el templo del Espíritu Santo y no el basurero municipal. Pero somos uno de los países con más obesidad en todo el mundo. Creo que el número uno en obesidad infantil. No enseñamos a nuestros hijos a hacer deporte ni a comer bien. Mamá le manda unas papas porque le da flojera pararse 15 minutos antes a hacerle su lunch. El niño crece con hábitos terribles, tomando Coca-Cola todos los días. De adulto, ese niño con esos hábitos terribles está lleno de enfermedades. Su cuerpo es un desastre. Gobierno, entre que es corrupto y está saturado, no puede atender a todos. Y en vez de pararme frente al espejo y reconocer que lo que necesito es cambiar mis hábitos y comenzar a tener una alimentación saludable y más natural, sin tanto químico ni conservador, que necesito dormir bien, que necesito reducir el estrés, que necesito tomar al menos 10, 15 minutos de sol cada día para que mi cuerpo produzca vitamina D y que fortalezca mi sistema inmune, que necesito estar en paz porque tanto estrés me llena de cortisol y debilita hasta el suelo mis defensas, que necesito dejar de tragar tanto. Y entonces no me va a interesar si funciona o no el sistema de salud. Algún día quizá lo requerirás, pero no será parte de tu modus vivendi. De hecho, yo un día les dije, denle gracias a Dios que no soy político, porque yo a personas irresponsables les negaría el acceso a sistemas de salud si fuera gobernante. Dicen, qué cruel eres, Jesse. Pues sí, nos cuestan a nosotros sus irresponsabilidades. O sea, él se tragó y ¿quién pagó los platos rotos? Nosotros con nuestros impuestos. Entonces yo les haría exámenes. A ver, señora, ¿usted traga como si no hubiera mañana? Y no hace ejercicio, no hay cita médica, y váyase con un doctor privado y que le cueste y vas a ver si no se empieza a cuidar la gente. Pero el mismo ejemplo del niño hace rato aplicado con el ciudadano. El niño que en casa no tiene ninguna responsabilidad y tiene derecho a todo, ¿cuándo va a tomar cartas en el asunto? Jamás. El ciudadano que el gobierno le da consulta, le da medicina, le da tratamiento, le da estudios, ¿cuándo va a tomar cartas en el asunto? Jamás. Toda la gente, en vez de estar chillando porque no la atienden, debería de cuidarse. Lo mismo que en la pandemia, estuve predicando una y otra vez y que mucha gente me atacó, y a fin de cuentas los resultados nos terminaron dando la razón. Donde decíamos, todo mundo se va a contagiar, la gran mayoría, cuídate, sé responsable, después de un año ya sabes a quiénes afecta y es para que hubieras cuidado tu salud. Pero qué cinismo, que sabes que el 90% de las personas graves tenían hipertensión, sobrepeso y diabetes, 2 de estas 3 al mismo tiempo, 70% una de las 3, y que ni aún así nos hayamos atendido. Y mucha gente nos atacó, nos maldijeron, ojalá que te dé a ti y a tu familia, a ver qué pasa. Me dio a mí y a toda mi familia, a mí me dio 6 veces. Les dije, voy a poner en práctica lo que he dicho y confirmar que estaba en lo correcto. Mientras, ay, el gobierno de Gatell, ¿cuántos muertos? Hay casos contados de gente que estaba sana, que no lo detectó a tiempo, que le afectó. Hay casos trágicos de jóvenes que no tenían problemas de salud, que por un maltratamiento, por atender a destiempo, pero la gran mayoría eran personas que no habían sido responsables. Y la culpa la tiene el gobierno. En vez de venir a la Biblia y leer que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Malas decisiones en mis finanzas.
malas finanzas. Malas decisiones en mi salud, una terrible salud. Mala educación de mis hijos, que hacen muchos. Los maestros de la SEP me lo corrompieron. Perdón, pero en la Biblia hay mucha gente que creció en ambientes corruptos y se mantuvo firme porque papá y mamá establecieron las bases. Cuando el padre no se quiere comprometer. Ahora con el colegio veo, gracias a Dios, los dos polos. Padres comprometidos, responsables, que hablamos con ellos: oiga, su hijo se está portando como el anticristo, y de inmediato los disciplinan. Pero también pocos casos, pero tristes, lamentables, de padres que no están ahí. A mí me han dicho niños: no tengo comunicación con mis padres. Hablo de niños cristianos. No les puedo decir nada porque se enojan. Mi vida no les interesa. No sabe nada de mí. Y la culpa la tienen todos, menos yo. Los maestros, la escuela dominical, el grupo de jóvenes. Cuando era líder de jóvenes, un papá vino a reclamar una vez porque su hijo estaba descarriado. Viene aquí, no cambia. Yo le hablo 1 hora a la semana, usted le habla todos los días. Yo no puedo contrarrestar con 1 hora de mensaje lo que él ve las 24 horas del día, de lunes a domingo, en su casa. No podemos contrarrestar cuando un padre no se compromete. No es el gobierno, mis hermanos, quien va a traer la verdadera transformación. Es el pueblo de Dios, porque el juicio, dice la Biblia, comienza por la casa de Dios. Es cuando nosotros nos rindamos a Cristo y empecemos a tener convicciones y forjar convicciones, transmitirlas a nuestros hijos, como dice Deuteronomio 11, sentados con ellos en la casa, andando con ellos por el camino, al acostarme y al levantarme, al invertir tiempo, presencia, desarrollar una relación, cuando empieza a pasar tiempo con ellos, cuando empieza a sembrar la palabra de Dios en ellos, cuando empiece a ser ejemplo para ellos. Crearé hombres y mujeres de bien que el día de mañana serán quienes gobiernen México con convicciones bíblicas en su corazón. Mientras eso no suceda, no habrá ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni ninguna transformación. Seguiremos siendo un país con potencial, pero nada más. Termino con esto, si me apoyan con el teclado. Es que era del PRI y se fue a Morena. Era de Morena y se fue al PAN. ¡Qué desleal! Sacan fotos los políticos de los políticos con otros políticos en otros tiempos políticos y nos indignamos de eso. Si viera tu esposa tus fotos con otra mujer, ¿a qué estamos jugando? Al cristianito y esperando con eso resultados diferentes. No. Aquí comienza la verdadera transformación. Cuando cambio yo, y entonces, como luz del mundo que soy y sal de la tierra, siguiente paso, cambia mi familia. Y mi familia empieza a influir en su comunidad, en su círculo. Y a lo mejor la vida no dé porque Cristo venga antes, para que como no le expansiva esto alcance al resto de la nación, pero sí para crear impacto en nuestro entorno y vivir donde quiera que vayamos, sin importar quién gobierne, el reino de Dios en nuestras vidas, con paz, porque descansamos en Él y en su palabra, porque confiamos en sus promesas. No necesitamos que compre nuestro voto ni que nos regale nada. Todos son populistas. También
A mí me fastidia ver la ceguera de la gente para... Es que Morena regala, es que el PRI regala. Todos regalaron. Todos compran votos. Todos con diferentes programas. En México no hay derecha, centro, izquierda. Es un consomé espantoso el que se hizo. Un revoltijo de todo. Es una sopa echada a perder. Pero estos son ellos. El problema es cuando creemos que lo necesitamos. Cuando tienes el favor de Dios. Lo que necesitamos realmente es volvernos a Él. Dice segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mensaje no es para que te vayas lleno de juicio, porque hay una promesa de perdón, hay un mensaje de esperanza y de restauración. Pero sí es para que traiga una confrontación y nos lleve al arrepentimiento. Yo sé que te sentiste incómodo en varias partes del mensaje. Qué bueno. A veces la palabra nos tiene que incomodar. Dice Jeremías 23: es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la paja. A veces Dios nos tiene que sacudir, pero no como la tristeza del mundo que nos lleva a la depresión. La que produce el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos lleva al arrepentimiento. Y ese es mi llamado en esta parte final del mensaje: a volvernos a Dios, a recordar las palabras de Jesús. Busca primeramente el reino de ¿quién? De López Obrador, de Xóchitl, de Sheinbaum, de Maines, ni Dios lo quiera. Y todas estas cosas, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Esa es la promesa. Ahora nos toca experimentarla. Hay una promesa, pero hay un prerequisito. Dile ahí en tu lugar con ojos cerrados: Dios, te confieso mi pecado. Como parte del pueblo he sido parte del problema, y de nosotros han salido quienes nos gobiernan, representando los valores y las convicciones de la sociedad que los eligió y de la sociedad de donde salieron. Porque somos gobernados por mexicanos, no por daneses, no por ingleses, no por argentinos. No, son mexicanos que salieron de familias mexicanas, de padres mexicanos, de hogares mexicanos, de escuelas mexicanas, de comunidades mexicanas, que representan lo que es México sin ti. Y te pedimos perdón. Dios, ten misericordia de nuestro país. Te confesamos, como lo hizo Daniel, como lo hizo Jeremías, nuestro pecado primeramente, el de nuestros antepasados y el de nuestra nación, y te pedimos perdón. Perdónanos, Dios, por darte la espalda, por ser parte de la corrupción y de la idolatría. Hacemos un compromiso contigo de buscar primeramente tu reino y tu justicia, de adorarte a ti, darte gloria a ti y nadie más, de poner toda nuestra confianza en ti. Ejerceremos el derecho de votar, pero nuestra esperanza no estará en quien gane las elecciones, sino en que tú ya ganaste en la cruz del Calvario. No está en si los políticos cumplen sus promesas, sino en que tú siempre cumples tus promesas. Dios, te pedimos perdón como iglesia y a nombre de tu iglesia en este país, por no haberte hecho el centro de nuestras vidas. Pedimos que tú des otra oportunidad, Señor, en este sexenio que viene, no al nuevo gobierno, sino primeramente clamamos por una oportunidad más para tu iglesia, para que seamos una iglesia que te busque, que te adore, que te honre, que te sirva, que te reconozca.
Que tú, Señor, con tu Espíritu Santo recorras esta nación de norte, sur, este, oeste, trayendo a través de diferentes personas tu palabra, comenzando por tu pueblo, llamándolo a volverse a ti. Que hagas ver a quienes han infiltrado el cuerpo de Cristo de mensajes humanistas que a largo plazo eso solo produce un ánimo que no dura más de 10 minutos. Que lo que necesitamos realmente es tomarte en serio. Pon esta convicción, Espíritu Santo de Dios, en cada hijo o hija tuya. Enciéndenos como una antorcha y que nosotros podamos, Señor, iluminar primeramente nuestra casa y luego cada lugar donde pise la planta de nuestro pie. Que podamos comenzar a ver en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro círculo cercano y poco a poco en los más lejanos, una verdadera transformación, la verdadera transformación de México, la que solamente tú puedes traer, Señor. Te pedimos que así sea hecho, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos.